Este libro es un manual para orientar la acción de los docentes y la de los alumnos, pero no en todos los aspectos de su frondoso quehacer, sino en dos cuestiones específicas. Por un lado, la del método de estudio y por otro lado, la de las recomendaciones más importantes a efectos de mejorar la expresión oral en unos y en otros. Saber estudiar, lo advertimos, no es solamente una cuestión de métodos ni de técnicas, es una virtud y se llama estudiosidad, y vamos a hablar de ella en breve. Pero tanto en un caso como en otro, esto es, en el caso del estudio o de la expresión, se necesita el auxilio de la disciplina, de las normas y sobre todo el auxilio de la experiencia adquirida en los oficios sucesivos del discipulado y de la docencia. Veamos pues brevemente estas dos cuestiones, buscando en ellas tanto el sentido como las normas, tanto el significado como la disciplina. ¿Qué es la estudiosidad? Es una virtud íntimamente vinculada con el conocimiento de la verdad. En realidad es el amor a la verdad entera, es el amor a la verdad total. Y tanto la verdad especulativa como la verdad práctica. Porque toda verdad es vida, es orientación para el hombre, es luz en medio de las tinieblas. Mientras más estudiosos seamos, mientras más nos interesemos en conocer la verdad, mejor podremos servirla. No nos olvidemos que el hombre tiene apremio de verdad, aunque en rigor deberíamos decir que es hombre todo aquel que tiene apremio y anhelo de verdad. La estudiosidad, por lo tanto, es una virtud moral que está vinculada a la templanza. Es la recta voluntad de aplicar la potencia cognoscitiva a la verdad por amor a la verdad y procurando el servicio a la verdad. En la medida en que esta virtud modera y ordena el apetito del saber, está íntimamente vinculada a la modestia. Es en este contexto que se entiende aquella famosa expresión de Santa Teresa de Jesús, según la cual solo el humilde está en la verdad. ¿Cuáles son las condiciones de la estudiosidad? De la mano de Santo Tomás podríamos distinguir entre condiciones genéricas y condiciones específicas. Las condiciones genéricas son tres: una cierta vehemencia, una cierta arduidad y una cierta disponibilidad. ¿Por qué una cierta vehemencia? Por aquello que a su manera nos enseñaba Hegel cuando decía: nada grande en la vida se ha hecho sin pasión, nada importante en la vida se ha hecho sin el patos iluminado por el logos. El estudio también requiere la presencia del patos, pero iluminado, alumbrado, orientado y regido por el logos. Cierta arduidad, sigue teniendo razón aquel axioma virgiliano que nos dice: todo lo puede, todo lo vence el trabajo ímprobo. Efectivamente, sí, el trabajo ímprobo, el labor improbus, todo lo puede y todo lo vence. Por lo tanto, si no hay una cierta arduidad, una cierta tenacidad, es imposible que aparezca esta virtud. Y una disponibilidad, estar disponible, dice Marcel, es estar ocupado con la verdad. Sabremos que nuestra disponibilidad es una de las condiciones de la estudiosidad cuando esa disponibilidad nos abra el corazón como un recipiente apto para inteligir, contemplar y servir y amar a la verdad. Pero además hay condiciones específicas que son muy interesantes. Esquemáticamente podríamos decir que las condiciones específicas de la estudiosidad son 7.
La primera de ellas es establecer en nosotros, en quien estudia, una zona de silencio. Tal vez recuerden que alguna vez hablamos de la relación que hay entre silencio y castidad y de cómo, en algún sentido, la castidad también es silencio. La segunda condición específica es el recogimiento. Tengan en cuenta que de los consejos que Santo Tomás le da al famoso estudiante que principia sus estudios, por lo menos una media docena de esos consejos están referidos a la necesidad del recogimiento. Dice Santo Tomás, deseo que seas tardo para hablar y tardo para acudir allí donde se habla. Es decir, no a la disipación, no a la charlatanería, no a la divagación. No quieras estar averiguando hechos ajenos. Muéstrate amable con todos, pero el exceso de familiaridad engendra menosprecio y da ocasión para sustraerse del estudio. La chabacanería, el confianzudismo, la ordinariez, son todos factores que conspiran contra esta virtud. No te entrometas en palabras y obras mundanas. No quieras saber las últimas noticias, no quieras vivir pendiente de las últimas noticias. No seas adictivo de los interminables medios tecnológicos que hoy nos rodean. Use sobre todo del vano activismo. Gusta de frecuentar tu celda, dice Santo Tomás, y parece un consejo para los mendocinos, gusta de frecuentar tu celda si quieres ser introducido en la celda del vino. No se entusiasmen mucho porque en realidad se trata de una metáfora tomada del Cantar de los Cantares. La celda del vino es el rincón secreto de la verdad cuyo perfume atrae. La celda del vino es el lugar de la inspiración, del entusiasmo y del genio. Ya sé que me dirán todos que están de acuerdo en que esto es la celda del vino, pero en que además se necesita del vino real y tangible. No discutiré esto aquí en la zona cuyana. Todas las grandes obras han sido preparadas en el desierto. San Agustín advierte cómo no se puede apartar, cómo no se puede excluir la redención del mundo de ese instante fundacional e inaugural en el cual nuestro Señor se retrae, se ensimisma, se recoge y se va al desierto. El recogimiento hace posible el gozo intelectual, pues la celda bien guardada se vuelve dulce. Ese gozo es el que evita la dispersión y ese dulzor es el que aumenta nuestra atención y nuestro apetito de saber la verdad. La tercera condición es la soledad. La soledad no es el mero aislamiento físico. Existe en tal sentido una falsa soledad como existe una falsa paz. La pureza de la soledad, a la que alude San Agustín, es conservable en todas partes. Dice San Agustín, puedes estar en una ciudad como un pastor en una cabaña situada en lo más alto de la colina. Otra vez las palabras de Santa Teresa de Jesús cobran sentido. Oh soledad, mi sola compañía. Y aquellas otras que pronunciara don Juan Manuel de Rosas en el exilio. Estoy tan solo que mis únicas compañías son el mate y el ángel de la guarda. La cuarta condición es el carácter. Para emplear bien la inteligencia se requieren cualidades muy distintas de la inteligencia misma. Es un hecho comprobado por cualquiera que se haya dedicado a la docencia. Quien tiene una inteligencia básica, con carácter fuerte, firme, perseverante, apasionado, llega. Quien tiene mucha inteligencia o desbordante inteligencia, pero sin un carácter, sin un temple, sin un talante, sin ese patos, fracasa.
En tal sentido se podría decir, un poco impropiamente, pero valga la imagen, valga el tropos, que el que estudia tiene en esto alguna semejanza con el atleta que entrena. La quinta condición es la de la necesidad de las pasiones ordenadas. Santo Tomás, comentando la metafísica de Aristóteles, dice: el ejercicio de las virtudes morales, por las cuales son dominadas las pasiones, importa sobremanera para la adquisición de las ciencias. El ejercicio de las virtudes morales, por las cuales son dominadas las pasiones. Porque las pasiones desordenadas debilitan la atención y terminan deformando el juicio. La pereza, por ejemplo, disipa la memoria. El orgullo nos aparta de la docilidad a la realidad. La envidia niega la evidencia de la verdad solo porque no la descubrí yo. La ira nos vuelve obstinados y empecinados en el error. Bienaventurados entonces los corazones puros, porque ellos verán a Dios. Y ver a Dios es la mayor ciencia y la mejor ciencia. La sexta condición que necesita y que reclama la virtud de la estudiosidad es la presencia de las virtudes morales. Insistimos en la importancia de la humildad, porque solo gracias a ella nos sujetamos gozosamente a la verdad. Necesitamos someternos a la realidad, necesitamos ser dóciles a la realidad. Con la humildad hallamos y descubrimos, con la soberbia caemos en la ficción. Cuidado, porque a veces la línea es muy delgada e imperceptible. No es perder la dignidad intelectual, saberse pequeño, apoyado en los hombros de un gigante. Tampoco es perder la dignidad intelectual aceptar una verdad dicha por un hombre simple, elemental o básico, o por alguien que tal vez habitualmente está en el error. Solo la verdad, eso sí, tiene derechos. El error, ninguno tiene. Y es necesario que esta virtud que estamos glosando nos permita matar al error y amar al que yerra, pero al mismo tiempo que nos permita distinguir que solamente la verdad es titular de derechos y que el error no puede tener ningún derecho. La séptima condición que requiere la virtud de la estudiosidad es la plegaria. Pero no nos referimos solamente a la conveniencia de rezar en vísperas de un examen, como hacemos todos, y no está mal, sino que nos referimos al espíritu de oración, al espíritu orante que debe impregnar el estudio. Todo estudio verdadero es una investigación abierta a la trascendencia y ordenada al misterio, que es lumbre, luz y no oscuridad. Lo particular de cada materia no es lo que nos interesa. Lo verdaderamente interesante son sus relaciones, sus vínculos con la universalidad y su dependencia del supremo vínculo, del supremo modelo que es Dios. Cada verdad parcial que estudiamos es un símbolo, como un sacramento de lo absoluto, diría León Blois. Esta especie de encarnación de Dios en cada verdad particular es lo que permite al estudioso ese éxtasis intelectual, ese salir de sí para ingresar en la verdad suprema. No se trata entonces, reiteramos y recapitulamos, no se trata solamente de elevar una plegaria o una oración en vísperas del estudio, sino de imbuir el estudio en Dios, de pasar del vestigio al arquetipo. Tal vez ahora se entienda mejor aquello tantas veces citado de Pascal, según lo cual cuando un sabio abre una puerta, detrás encuentra a Dios. Detrás encuentra a Dios el hombre sabio siempre y cuando recupere este sentido orante frente a la realidad. Y al fin, y siempre de la mano de Santo Tomás,
será conveniente preguntarse cuáles son los ingredientes de esta virtud de la estudiosidad. También esquemáticamente podríamos decir que son 6. El primero de ellos es la concentración, porque el espíritu debe tener algo de lupa. Cuando uno se resuelve a investigar un tema, a estudiar un tema, debe tratar de ser excluyente. Salvo que uno sea Pico de la Mirándola, es muy difícil abarcar todos los temas. De cualquier manera, aún el mismo Pico de la Mirándola necesitaría recibir este consejo. El vaivén nunca es recomendable. Un viajero que cambia permanentemente de camino es difícil que llegue a buen puerto o a un puerto seguro. El segundo ingrediente es la lectura, desacreditada hoy en nuestros días. Sin embargo, siempre será oportuno recordar aquello de Quevedo: con pocos pero doctos libros juntos. Él decía, Quevedo, de sí mismo, que iba por la vida con pocos pero doctos libros juntos. Y nuestro Martín Fierro nos sabrá decir en su momento que es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Hay que tener muchísimo cuidado entonces con ese fenómeno que denunció Gustave Thibon, que es el fenómeno de los embrutecidos por la lectura. Es decir, aquellos que se embrutecen de leer falsías, de leer banalidades, trivialidades, insubstancialidades. La restricción en este sentido debe ser muy rigurosa, porque de lo contrario no nos alimentamos con la lectura, sino que nos empachamos y caemos en una mala y pésima e irrecomendable indigestión. Fue justamente a través del ejemplo y de la enseñanza que le proporcionó Gustave Thibon que nuestro padre Castellani elaboró esos versos que muchas veces hemos citado, en donde el padre dice: y si yo tuviera un hijo, le daría un buen caballo para huir de las escuelas, los pedantes, los diarios. No le enseñaría a leer, mucho menos a escribir. Lo mandaría a las estancias a soñar el porvenir y a aprender la única forma digna nuestra de morir. El tercer ingrediente es la memoria. Tenemos que retener lo esencial. Tenemos que conservar lo sustantivo. Y esto exige de parte nuestra algo más que una actitud mnemotécnica o meramente repetitiva. Santo Tomás, siguiendo consejos del Antiguo Testamento, dice: esfuérzate por ubicar todo lo que puedas en el cofre de tu mente, como quien desea llenar un vaso. Poesías, oraciones, textos bíblicos, textos litúrgicos, merecen ser memorizados. Todo lo que se une al espíritu por el vínculo de la memoria actúa después sigilosamente desde el interior e influye de manera decisiva, aunque uno no se dé cuenta. El cuarto ingrediente es la profundización, para distinguir siempre de la mano de Santo Tomás entre el experto y el artífice. El experto es, válgame la redundancia, el que tiene expertez o pericia en la práctica de un quehacer. En cambio, el artífice es el que puede explicar por las causas ese quehacer. De allí que dice jocosamente Chesterton: si se me rompe el cuerito de la canilla, llamo al plomero. Si la ciudad se inunda, tengo que llamar al ingeniero hidráulico, o sea, aquel que conozca los hechos por sus causas. Porque la ciencia es un conocimiento por las causas suelen ser hondas, se hunden como raíces y siempre hay que sacrificar la extensión en aras de la penetración. No conviene tener un océano de conocimientos de 1 milímetro de profundidad. Para eso están los periodistas. Cuesta profundizar. Es más fácil quedarse en la superficie, pero vale la pena querer profundizar.
El quinto ingrediente es la especialización. Cada cual tiene sus propias condiciones, sus propios gustos, su faceta predilecta de la verdad universal. No hay que ir a lo arduo por lo arduo mismo, puede ser una tentación, pero debemos sí respetar los talentos y hacerlos fructificar. Bernard Shaw dice al respecto: el especialista es un hombre que conoce cada vez más cosas en un sector cada vez más restringido. Al fin conoce todo de nada. Que no nos pase también como al pobre Bernard Shaw, que ya de grande decía, en un terrible y veraz sarcasmo: desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela. Y luego tenemos en sexto lugar la apertura al misterio, que es como la plegaria que decíamos antes, está muy conectada una cosa con la otra. La noción de misterio no puede estar ausente en quien se aboca al estudio. Los que luego de prolijas investigaciones creen haberlo aprendido todo, por ese solo hecho prueban que poco o nada han comprendido. San Agustín, hablando de la Santísima Trinidad, del misterio de la Trinidad, dice: si crees que has entendido, no es eso. Es propio de los espíritus superficiales creer que han agotado la materia que estudian en instantes. La estudiosidad, justamente, es la que nos da ese acto de humildad que implica el convencimiento de que nuestra ciencia no es sino una remota y pálida participación de la infinita ciencia divina. Ninguna verdad finita podrá ser plenamente saciante sin un momento para la persecución de la verdad plenaria que nos dará esa saciedad terminal. Volvamos los ojos a Santo Tomás, modelo de hombre de estudio, modelo de hombre devoto, de hombre piadoso, modelo de católico, dedicado y consagrado a la virtud de la estudiosidad. Señor, yo no quiero otra cosa más que vos mismo. Yo creo que es necesario que volvamos seriamente la mirada a Santo Tomás y lo contemplemos. La enorme catedral de teología subía de su mente y de su pluma, piedra firme entre océanos de espuma, razón y fe en perfecta mediodía. Ya daba sombra al suelo y se perdía cerca del sol en ópalos de bruma, triunfaba la escolástica en la suma y a Dios tocaba en nueva geografía. Cuando este enorme Atlante hundió la mano y el corazón en el celeste arcano soltó la pluma y la amorosa herida, no conoció ya alivio ni cauterio, pétalo en muerte fue, si llama en vida, oh inteligencia, hermana del misterio. Así lo describe el padre Luis Gorosito Heredia. Un hombre fuera de lo común, un hombre singular, analogado con una piedra firme entre océanos de espuma, con la razón y con la fe en perfecto mediodía, alineados, concordes. Segunda cuestión: ¿cuáles serían algunos recursos para dotar a la expresión del docente de mayor fuerza expresiva y para poder comunicársela a los alumnos? Vamos a poner algunos ejemplos esta noche, no todos. El primer recurso es la paremiología. Paremiología es una palabra de origen griego que podría definirse como la compilación de proverbios o de refranes, como el estudio de todas aquellas expresiones ya acuñadas o amonedadas que logran transmitir un conocimiento tradicional. A los chicos y también a los adultos sanos les sorprende la vigencia de este saber que viene de siglos. Y esto provoca, sea de modo directo o indirecto, una inmediata adhesión al concepto de tradicio, pero también a la acción del tradere, o sea, de entregar o de ofrecer un legado.
Es imposible, al hablar de la paremiología, es imposible no pensar en Sancho Panza, o tal vez antes y mejor en el libro de los Proverbios del Antiguo Testamento. Claro, son casos diferentes, me dirán ustedes, pero consideremos que admiten una cierta analogación. ¿Por qué? Y porque tanto en un caso como en el otro, lo que aparece en ese corpus de refranes es el perenne ideal del hombre sabio, definido como aquel que teme a Dios y obra según sus mandatos. El refranero sanchopancista tiene todo él un invariable trasfondo religioso, de la más pura cepa cristiana. En varios pasajes del Quijote, es cierto, el caballero se fastidia y se molesta por la verborrea refranística de Sancho y le reprocha el excesivo uso de refranes. Por supuesto que obra correctamente el caballero, no en vano tenido por muchos, entre ellos por Jiménez de Sandoval, como el pedagogo de la hispanidad. Pero advertencias hechas sobre el abuso, que no sobre el uso, la verdad es que la paremiología es un recurso legítimo y necesario en nuestra comunicación. Muchísimos de esos aforismos remontan sus orígenes a la Edad Media o a la Antigüedad clásica y tienen una enorme riqueza, ya no conceptual, sino retórica. Pocas veces, como en un buen refrán, se aunan tanto el ritmo como los juegos cadenciosos de palabras, los tropos, los paralelismos, las antítesis y las calculadas e ingeniosas elipsis. Un buen apotegma enseña a pensar, a obrar, y aún enseña a leer y a escribir. Por eso que lo recomendamos. Los estudios de paremiología en idioma español datan, que sepamos, del siglo XV, si no un poco antes. Hay una obra encantadora del Marqués de Santillana titulada Los refranes que dicen las viejas tras el fuego, y su equivalente, para que no haya violencia de género, de don Diego García de Castro, que se llama Seniloquium, o los refranes que dicen los viejos. Si nos venimos más cerca, en el siglo XIX nos vamos a encontrar con la eruditísima obra paremiológica del padre José María Sbarbi y Oscuna. Y personalmente hemos heredado una pequeña joyita que tiene más de un siglo y a la que solemos darle variado uso, que es el vocabulario de refranes y frases proverbiales que juntó el maestro Gonzalo Correas y que fue publicado en Madrid en el año 1906. Aquí se van a encontrar con refranes para todos los gustos, incluso ubicados por orden alfabético. A la ira de Dios no hay casa fuerte, por ejemplo. O este que sé que hará las delicias de algunos amigos tomistas, a quien el vino non plas, Dios le quita el pan. Y ya entre nosotros recomendamos la gran obra de Tito Subidet, que se llama Vocabulario y Refranero Criollo, o el breve pero riquísimo opúsculo de Miguel Cruz, titulado Adivinanzas y Refranes. Miguel Cruz nos introduce en una cosmovisión lingüística maravillosa, en la cual cada palabra tiene su arraigo y su sentido, y su uso le da sabor y fragancia a nuestros diálogos. Miguel Cruz prefiere hablar de literatura nómica, rescatando el sentido griego de los nomas, es decir, ese género de poemas breves o de máximas rimadas que se transmitían principalmente de modo oral y que encerraban añejas enseñanzas tanto profanas como sagradas. Estamos hablando de autores como Teognis, Solón, Simónides de Ceos o Genófanes, que eran especialistas en este tipo de construcciones. Pues precisamente por este carácter sintético, oral y rimado, tenían y aún hoy conservan un enorme valor educativo. Es difícil olvidar lo que se aprendió de este modo, pregúntenle a los más viejos. Pongamos un caso, mucho en el cielo y poco en el suelo. Aquí hay un programa salvífico en 4 palabras. Se preguntarán algunos si se podía establecer alguna diferencia entre el refrán,
el aforismo. El aforismo es una frase concisa, congruente y clausa que manifiesta un principio. No necesariamente contiene una experiencia o una tradición. Más bien posee el tono de una sentencia o de una regla. Se le suele atribuir al médico Hipócrates la invención de este género. Y así nos dice Hipócrates: las lágrimas voluntarias durante una enfermedad son buen indicio, las involuntarias malo. La verdad es que son tan cadenciosos los aforismos de Hipócrates que uno tiene ganas de enfermarse, o por lo menos de saber que si se enferma vendrá un médico aforístico como Hipócrates a decirnos: vea, mi amigo, las lágrimas voluntarias durante una enfermedad son un buen indicio, las involuntarias malo. Así como un refrán no es propiamente un aforismo, los estudiosos también saben distinguir entre el adagio, el apotegma y la greguería. El adagio es una oración con un contenido creíble por el común de la gente, que a fuerza de repetirse y de popularizarse se ha vuelto creíble. Pero no necesariamente debe ser creíble. Alguien dice, por ejemplo, el tiempo lo cura todo, o más vale tarde que nunca. Depende. Si se va a dedicar al latrocinio o a la partidocracia, más vale que nunca. Si se pescó una enfermedad mortal y no lo tratan con urgencia y eficientemente, el tiempo no lo cura, lo mata. El apotegma, en cambio, es un decir sentencioso, a veces lleno de dramaticidad y otros de gracia, un decir breve, por cierto, con pretensión moralizante. Aquí deberíamos mencionar, y les recomiendo, el Apotegmata Patrum, que es una colección de sabias enseñanzas de los padres del desierto. Un ejemplo famoso que trae esta colección es el del arzobispo Teófilo, que visitó un día la comunidad eremítica de Cetis. Los monjes se volvieron expectantes entonces ante el abad Pambo, que era tenido por un profeta, diciéndole: di algo al arzobispo para que sea edificado. Y el anciano les dijo: si no es edificado por mi silencio, no será edificado por mi palabra. Pueden hacer ustedes todas las aplicaciones que quieran a la realidad contemporánea. Tal vez algunos de los presentes tenían de los apotegmas un mal concepto o los tenían en menor estima por haber escuchado que Perón era muy propenso a los apotegmas. Conviene demorarse un instante en este tema. En plena confrontación setentista, Perón, que había armado a los grupos guerrilleros, quiso echar rápidamente un paño frío para contener todo y no tuvo mejor ocurrencia que sacar de la galera la palabra apotegma. Según él, textualmente, en los frontispicios de las universidades griegas había un apotegma mandado a grabar por Plutarco que decía: todo en su medida y armoniosamente. El disparate era total. En la Grecia clásica no había universidades, para empezar, puesto que fueron instituciones nacidas en el medioevo cristiano. La frase no era de Plutarco, sino de Pericles, pero total la gente que sabe. Y la chacota alcanzó ribetes tragicómicos, porque los montoneros, destinatarios del apotegma para pedirle que se sosegaran, le respondieron con otros dos. Uno decía: los frontispicios griegos son nuestros compañeros. Y el otro decía: vamos a hacer la patria combatiente en su medida y armoniosamente. Si no hubiera corrido tanta sangre inocente por causa de estos homicidas peronistas, el cuento sería realmente desopilante. La fortuna ayuda a los audaces, decía Virgilio. He aquí un apotegma de recia cuna. Y nos queda en el tintero decir qué cosa es la greguería o las greguerías. Y esto tiene un dueño. El dueño de las greguerías es el español don Ramón Gómez de la Serna, muerto en 1963, nacido en 1888. Él las definió con esta fórmula invariable: humorismo más metáfora igual greguería. Las recopiló y las fabricó, ambas cosas. Y la recopilación es inmensa, porque arranca con Luciano de Samosata,
o antes, hasta Shakespeare, o desde Quevedo hasta el dramaturgo francés Pierre Renard. Y cuando la fabricó con una pluma ingeniosísima. Nos piden ejemplos y se los damos. Ejemplos de greguerías. La luna es el ojo de buey del barco de la noche. El polvo está lleno de viejos y olvidados estornudos. Lo más importante de la vida es no haber muerto. El juego de greguerías puede no tener fin. Últimamente, el padre Federico Hayton, en un libro sobre aforismos que escribió y que le presenté a fines del año pasado, se animó con el género de las greguerías y dibujó estas. La leche es el agua vestida de novia. La O es la I después de beber. El agua se suelta el pelo en las cascadas. Yo les aseguro que a los niños les divierte sobremanera hacer estas cosas y de paso aprenden el idioma castellano. Otro recurso es la declamación. En muchas ocasiones hemos hablado del papel preponderante que le adjudicamos a la poesía como presencia del necesario pulcrum en la educación y en la vida, sin el cual el propósito de una formación integral se desvanece. La reciente y bienvenida difusión en castellano de la obra de Signior, sobre todo la restauración de la cultura cristiana, ha servido, entre otras cosas, para valorar aún más la misión educadora de la poesía. Pero en la práctica nos tropezamos con un problema aparentemente menor, solo aparentemente menor, pero que termina siendo mayor. El alumno promedio no sabe leer un poema y, a fuer de sinceros, el docente medio tampoco. Versos mal leídos y mal escuchados provocan el efecto contrario, un desaliento y un desdén por la belleza y sobre todo un temor al ridículo. Entonces existen algunos consejos en orden a obtener una buena recitación. El primer consejo sería discernir joseantonianamente entre la poesía que destruye y la poesía que promete, para lo cual tenemos que tener una lectura comprensiva del poema. Ustedes me dirán que estoy diciendo algo que es obvio, sí, pero lamentablemente se ha perdido el sentido de lo obvio. Otro recurso es escuchar a los poetas recitar sus propios versos. Por supuesto que no se puede hacer con todos, pero con aquellos con cuyos registros sonoros contamos, puede ayudarnos. Solo eso puede ayudarnos eventualmente, no más. Ustedes me dirán, ¿por qué soy tan reticente? Pues simplemente porque hemos sido muy decepcionados en la mayoría de los casos. Borges tenía una pésima dicción y tartamudeaba. No se le entendía absolutamente nada. Se le perdonaba porque era Borges y cuando uno hacía una excavación arqueológica en su dicción finalmente encontraba sustancia, pero cuando recitaba no se entendía absolutamente nada. En realidad, si uno quiere escuchar un buen recitado de Borges, hay que ir o a Edmundo Rivero o, para aquellos que no tienen ninguna propensión al tango, es preferible escuchar la recitación que hace Héctor Janover, por ejemplo. Marechal da pena entonando su extraordinaria didáctica de la patria. La salva por momentos, pero no mantiene constante la música ni el ritmo, ni el compás, ni la melodía de aquellos gloriosos y difíciles versos que él mismo hizo. Pablo Neruda, y sepan perdonar, tenía una voz que no queremos llamar demasiado achilenada para evitarnos problemas con los hermanos separados por la cordillera, pero una voz muy poco convincente desde el punto de vista de la resiedumbre, no sé si me entienden. En realidad, Gianfranco Pagliaro, por ejemplo, recita mejor a Neruda que Neruda. Rafael Alberti nos hace sentir cómodos, de a ratos, recitando Leonardo y la novia de García Lorca. El problema es que cuando se trata de García Lorca, nadie sabe quién es la novia. Y hay una versión del Río Duero de Gerardo Diego, al parecer atribuida a su propia voz, que es emocionante y deslumbradora. En síntesis, queridos amigos, vale la pena
navegar por las procelosas aguas de Internet en pos de los poetas recitando sus propias poesías. La declamación es un arte. El que declama procura, por un lado, ser portador del significado profundo del poema, para lo cual hay que inteligirlo primero. Pero el que declama, además, cumple la función del antiguo heraldo. No tiene voz propia, es la voz del rey. Sin eufemismo, podríamos decir que presta voz y presta corporeidad para que se luzcan las palabras regias del poeta. La declamación es, ante todo, mester de la palabra, portadora del concepto y epifanía del ser. El protagonismo central en la declamación debe reposar en la palabra. Vuelvo a repetir este concepto porque me parece clave. El origen del fracaso de muchos declamadores o recitadores es que no entienden que el protagonismo central en la declamación debe reposar en la palabra, no en la vestimenta del que declama, ni mucho menos en el maquillaje que lleve puesto. Eso sí, una sequedad total de gestos le restará armonía al mensaje y por eso que recomendamos, como siempre y en todo, el equilibrio. Una buena declamación exige una dicción diáfana, una gestualidad proporcionada, pero además se precisa naturalidad. El que declama debe saber cambiar los tonos, las inflexiones, los acentos, los silencios, los encadenamientos del fraseo. La monotonía arruina la fiesta del recitado. Los signos de puntuación no están de adorno. Hagan la prueba de recitar la famosa rima 21 de Bécquer, que es poesía. Dice, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, que es poesía, y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Bueno, quítenle a esta famosísima y trilladísima y cursilerísima rima, quítenle los signos de puntuación, hagan la prueba de recitársela a alguna candidata o candidato y después me dicen cómo le fue sin los signos de puntuación. No le echen la culpa a Bécquer. Una vez yo estaba recitando el poema Profecía de Rafael de León y al terminar alguien me dijo si me había olvidado la estrofa en la cual el pobre hombre que está recitando recuerda a una nana infantil que cantó junto a su enamorada primera en la lejana niñez. Y la verdad es que no me había olvidado, simplemente había sucedido ese fenómeno que a veces sucede, que se llama compenetración empática. Es decir, que me había sentido tan afectado por lo que estaba recitando que necesitaba hacer un silencio para continuar. Esto no quiere decir que cada vez que uno hace un silencio de 3 minutos es objeto de una compenetración empática. Para eso existe el oficio de apuntador. Pero volvamos a los consejos prácticos que al parecer son los urgentemente reclamados. Es imprescindible evitar lo que se llama tropezón o cojera, o también ripio. Son todas acciones torpes que dislocan el ritmo de un verso y a veces de estrofas enteras. Es curioso tener que escuchar a veces el reproche que nos hacen ciertos lectores de que para entender un texto que le proporcionamos tienen que ir al diccionario. No sé si les ha pasado a ustedes de que les lanzan este reproche. ¿Y a qué quieren acudir? ¿A una masa, a un cortafierro, a un fratacho? O sea, ¿a qué hay que acudir para leer un texto? No a uno, sino a múltiples diccionarios. Lo menos que uno puede hacer es acudir a un diccionario. Quedará para los especialistas los consejos más científicos sobre el cuidado y el uso de la voz. Hay bibliotecas enteras al respecto. Yo simplemente vuelvo a recordarles en este punto, que no es mi especialidad, ni mucho menos, lo que dice el Evangelio. Mateo 12, 33, 35. Ex abundancia cordis os loquitur. De la abundancia del corazón hablan los labios. El otro recurso que recomiendo utilizar es la apelación al sentido del humor. Y quiero explicar por qué. El humor está vinculado, por un lado, a los recursos de los que disponemos para hacer más efectiva la exposición oral. Pero por otro lado,
el humor es un medio o un instrumento para incentivar el estudio. Es elemental saber y decir que un humorismo sano edifica y alimenta el alma, tanto como la corroe y la destruye un humor vicioso, cáustico y grosero. Entonces, hay que tener un cuidado primero como con la distinción entre poesía que promete y poesía que destruye. Hay que evitar el cinismo nihilista de reírse de todo y de todos. Cinismo nihilista que está muy en boga hoy y que ocupa el lugar del humor. Tampoco ayuda demasiado tomar la jocosidad como una especie de contraveneno al pesimismo o a la sedia. Ya se darán cuenta de que ahondar en estas distinciones es lo primero que tenemos que hacer si queremos que el humor nos acompañe en nuestra tarea educativa. Una buena cosa sería meditar sobre la famosa virtud de la eutrapelia de la mano de los grandes clásicos. Y otra cosa buena sería proponerse, como San Claudio de la Colombière, que hay que tener a Dios contento a toda costa. Para un cristiano fiel, difícilmente se pueda superar esta definición humorística del humorismo. Con razón, dice Marechal, en la didáctica de la alegría, justamente, desertarás primero la tristeza con su país de soles indecisos. La tristeza es el juego más tramposo del diablo. Y una vez superada la tristeza, cuídate de los tristes. Ellos no ven la luz como no sea por el solo agujero de sus flautas. Desde el punto de vista técnico o metodológico, será bueno al respecto considerar la importancia que pueden tener algunas de las siguientes estrategias verbales. Una es la hipérbole. La hipérbole es una exageración intencional. Cuando se hace con fines aviesos, va de suyo que es muy condenable. Pero cuando la desproporción se ofrece para motivar nuestra comprensión, no es reprensible y hasta puede motivar una leve sonrisa. Borges, al que hemos castigado, dice, y dice bien, la pampa es el único lugar sobre la tierra donde Dios puede caminar a sus anchas. Es una magnífica hipérbole, no exenta del sentido del humor. García Márquez, hiperboleado él mismo hasta la náusea, un personaje reprensible si los hay, cuando presenta a José Arcadio Buendía en La insufrible 100 años de soledad, háganse el favor de no leer esta obra, lo presenta como un sujeto de una fuerza que le permite derribar un caballo agarrándolo por las orejas. Es una hipérbole interesante. Y Tolkien le hace decir a Sam que el olifante es grande como una montaña gris en movimiento. Ocurrencias verbales que causan simpatía y que invitan a la emulación. Otro recurso es la antítesis. Tiene lugar cuando se contraponen dos significados, conceptos, proposiciones o ideas. Lope de Vega se divirtió a lo grande a costa de Petrarca y de Góngora, zahiriendo sus estilos rebuscadísimos con decenas de antítesis rimadas. Les recomiendo este ejercicio. Están contenidas estas antítesis en una de sus obras más curiosas, que se llama Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos. La alusión es otro recurso, en desuso, porque puesta al servicio de la sátira o de la comedia suele dar resultados graciosos. Cuando yo era chico había un dicho popular que hoy ha perdido todo sentido. Era una alusión y decía, allí donde la espalda pierde su nombre honrado. Claro, hoy decir esto es de un candor, de una ingenuidad que no mueve la sonrisa siquiera de un payaso profesional. Pero cuando yo era niño, esta alusión era tomada como el sumum de la comicidad. La silepsis. La silepsis es el uso de un término que permite combinar lo que él contiene de significado real y de sentido figurado traslaticio. Blas de Otero dice, quiero ir a China para orientarme un poco. Esto es silepsis. No me digan que recién ahora se ríen. El non sequitur, en lógica, es una falta imperdonable, porque es dar por cierta que una cosa se sigue de la otra cuando no es así.
pero en el diálogo de los comediantes puede causar la mayor hilaridad. Cuando éramos pequeños, los hombres de mi generación jugábamos sin saberlo al non sequitur, mezclando principios de refranes con finales de otros. Entonces nos divertíamos a lo loco diciendo, por ejemplo, al que nace barrigón, cuchillo de palo. En casa de herrero, silencio hospital. O tiempos, ¿no? O témpora, humores en que el ludismo infantil comportaba el conocimiento y la intencional transgresión de las reglas de la lógica, de la sintaxis y de la prosodia. El oxímoron, al igual que el non sequitur, también tiene ganada mala fama en los terrenos de la lógica, porque es ni más ni menos que una incongruencia, una incoherencia, una contradicción en sus propios términos, una conciliación ilegítima de opuestos. Sin embargo, el festín alente atribuido a César Augusto merece ser aplicado e imitado. ¿Qué significa? Apresúrate lentamente. Aquí hay un bellísimo oxímoron. Y si hay que enfrentar algún trance afectivo por esta vía, nunca faltará un Quevedo que nos socorra diciéndonos: el amor es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Como usted diga, don Francisco. Y otro recurso que también es importante es el epigrama. El epigrama es una composición poética breve que, a pesar de su brevedad o por lo mismo, se las ingenia para abordar un solo tema central, pero de modo irónico o caricaturesco. Fueron maestros epigramáticos ciertos griegos antiguos y el humanista italiano Giulio Cesare Scaliger, por fin un apellido italiano peor que el mío. El encanto del epigrama reside, por un lado, en su carácter sintético, y por otro, en el engarce lúdico de las voces que levanta el ánimo o le comunica fuerza. Juan Diriarte, tenido por un epigramólogo de nota, se mandó una gran travesura al retratar el género cocinándolo en su propia salsa. Y dice: a la abeja semejante, para que cause placer, el epigrama ha de ser pequeño, dulce y punzante. Y nuestro padre Castellani, posiblemente parafraseando a Leopoldo Cano y Mazas, escribió un epigrama magnífico que dice así: dirá alguno, y aquí yerra, pues no fue manco ese autor. Y fue manco, sí señor, pero manco de esta tierra. Oye la lección que encierra Cervantes en esta hazaña y espeta al que en torpe maña franchutea Gemebundo, que el mejor libro del mundo lo escribió un manco en España. Es redondo este epigrama castellaniano, es genial. Si de algo parecería no poder reírse en Hombres de la Muerte, una de estas situaciones límites de la existencia ante la cual todo ser se estremece y entra en estado de alerta, según lo ha explicado Jasper, pero el sentido del humor no perdonó siquiera el género del epitafio. Don Manuel Gálvez, en el mundo de los seres ficticios, nos ha dejado unas buenas muestras de epitafios satíricos, principalmente los que se escribían desde la revista Martín Fierro, recíprocamente cada cual con su rival en las letras o en las ideas. Si algún atenuante tiene esta literaria crueldad, muy divertida por otra parte, les confieso, es que en la casi totalidad de los casos, tales bromas se gastaban en vida del epitafiado. Epitafiar a alguien era matarlo en vida. Y no pasaba del terreno de la ocasional jarana. A Calixto Oyuela le tocó padecer este epitafio de Francisco López Merino. Aquí está Calixto Oyuela, bardo de escasa poesía, fue compañero de escuela de Mármol y Echeverría. Alfonsina Storni, pobre, se lo merece en parte. Alfonsina Storni la hicieron rabiar, no sin motivos, cuando publicó su libro Ocre. Alguien hizo este epitafio: no es ocre por completo allí tu arte, Alfonsina, es mediocre solamente. Y se llevó las palmas de la dureza a Córdoba y Turburu, estampando en la sección El Cementerio Viviente, una sección divertidísima de la revista Martín Fierro, con estos terribles octosílabos: Dios de infinita bondad, haz que el señor Gerchunov
le injerten por caridad glándulas de Voronov para la mentalidad. Bueno, Gerchunov fue muchas veces objeto de chanzas, el padre Castellani también se rió de él. Un arcángel lo azotó, hablando de San Jerónimo, un arcángel lo azotó fue porque a César leía, Madre de Dios, ¿qué sería si leyera Gerchunov? Otras veces manos anónimas que terminaban siendo reconocibles se adelantaban al subgénero marginal de los grafitis y estampaban algún castigo sarcástico, como ocurrió alguna vez en la casona donde vivía Bartolomé Mitre, que un glorioso chusco escribió esto: en aquesta casa parduzca vive el que tradujo al Dante, apresúrate caminante, no sea que te traduzca. Por si no quedara suficientemente en claro hacia dónde queremos llegar con estos comentarios precedentes, lo diremos en forma muy sencilla. Lo que procuramos es mejorar la calidad de las exposiciones orales en los docentes y en los estudiantes. Y por eso hemos mencionado algunos de estos recursos, que no son todos, sin dejar de lado el recurso, tal vez por antonomasia, que es el de la improvisación. Hay personas con una gran capacidad para improvisar y hacen milagros improvisando. Uno de nuestros más famosos improvisadores fue César Pico, de los cursos de cultura católica. Él tenía a su cargo la organización de los convivios, que eran las reuniones artísticas, musicales. Y una vez visitó el país un afamado charlista gallego de Galicia, llamado de Sanchís. Y el hombre venía nimbado de gloria, con fama de ser un conferencista eximio, y terminó siendo un simple opinólogo. La cuestión es que César Pico se paró en medio de un público y sin el menor pánico escénico como era él, lo interpela y le dice a de Sanchís: vea, señor de Sanchís, a esa oratoria barata aquí la llamamos lata. ¿Cómo se llama en Madrid? Y fue el acabose del pobre de Sanchís. Conscientes somos de que tal mejoría en la comunicación, en la expresión, no sería un fenómeno aislado, sino que tendría repercusión en la expresión escrita y en todo el proceso de la enseñanza y del aprendizaje. Lo que se enseña y se aprende con una cuota proporcionada de buen humor es parte de esa transfiguración estética de la enseñanza que estamos predicando. Porque la sonrisa embellece al hombre y a lo que el hombre hace, tanto como lo afean la risa desbocada y la risa procaz. Por eso, y si me permiten la heterodoxia, y si este ejemplo que voy a poner no sale de Sudamérica, les diré con Miguel Hernández lo que él le decía a su hijo: tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en el alma relampaguea. Estos recursos que hemos puesto a modo de ejemplos permiten familiarizarse con los grandes temas de la fonología, de la sintaxis, de la prosodia, de la semántica, y permiten familiarizarnos con estos grandes temas de una manera llevadera, sin la cual podríamos incurrir en el desaconsejable terreno de la aridez pedagógica. Pues bien, para llegar al término de esta exposición, hemos hablado de la virtud de la estudiositas o de la estudiosidad, luego hemos analizado algunos recursos para mejorar la expresión, la paremiología, la declamación, el sentido del humor. Es hora de que, a modo de conclusión, digamos que la famosa interactuación maestro-discípulo existió siempre, no es un invento moderno. Y era sabido, además, que entre ambas partes se establecía un vínculo. En ese vínculo, el maestro debe cultivar necesariamente el don de la palabra. ¿Para qué? Para ser testigo de la verdad, del bien y de la belleza. Para que su palabra sea un eco y una resonancia de la palabra. Para convencer, para actuar, para ofrecer criterios rectos, cuando hay que debatir. Da pena ver en los días que corren ciertos argumentos utilizados, ya no a favor del aborto, sino en contra del aborto,
justamente por falta de propiedad en la argumentación, en los criterios y en el mismo uso de la palabra. La verdad es que pero muy pocas opiniones son válidas. La mayoría de las opiniones son infundadas, absurdas, ficticias y fruto de la más supina ignorancia. Por eso también debe ser finalidad de la palabra del maestro brindar certezas, pero no establecer que todas las opiniones son iguales. Divulgar postulados, pero no se podrá tener a todos los postulados por igualmente válidos, porque no es lo mismo escuchar a un filósofo existencialista postular que el hombre es una pasión inútil que leer los postulados de Euclides. Al hablar, una cosa es segura, no nos postulemos para charlatanes, ni permitamos que lo sean nuestros alumnos, en nombre de la famosa participación pedagógica irrestricta. Hay que marcar pautas de comportamiento, disciplinas, normas, leyes, reglas. Hay que enseñar sin tener miedo a adoctrinar si la doctrina que se entrega es la doctrina verdadera. No es lo mismo proferir una homilía que describir el teorema de Pitágoras. Cada palabra tiene su uso y cada uso necesita de su palabra. Será por eso que nos molesta tanto esa modalidad homilética en la cual los artículos del credo se predican como la tabla de multiplicar, tanto como en paralelo molestan los matemáticos que pretenden que el confiteor sea un mea culpa por no saber la diferencia que hay entre los números primos y los números naturales. Confieso que si alguna vez supe esto, me lo he olvidado a sabiendas. Muchas otras pueden ser las finalidades transaccionales del idioma, pero no nos confundamos en esto. Además, el idioma nos presta estos servicios, pero su gloria mayor, la gloria mayor del idioma es ser expresión del pensar y del ser, ordenado al ser por antonomasia que llamamos Dios. Para esto la educación debe volver a ser cátedra de la cruz y pedagogía del verbo, sabiendo que la única evaluación que como maestros debe importarnos es aquella a la que se refiere San Juan de la Cruz, cuando habla de la examinación en el amor en el momento póstumo de la vida. Personalmente, queridos amigos, confieso que aquello por lo que yo hubiera dado todo el oro de Ofir, según dice la Escritura, es por estar en el lugar de Sancho Panza, cuando Don Quijote le dijo: Sancho hermano, Sancho hijo, Sancho amigo, cada día que pasa te vas volviendo menos simple y más discreto. Esto es ser evaluado. Lo demás es rifirrafe entre bandadas de psicólogos. Nos permita Dios en la tarde de la vida aprobar el examen del amor y el examen del quijotismo, que en el fondo han de ser un único examen, según nos lo enseñara el padre Castellani. Pues todo aquel que vive sin locura es menos cuerdo que lo que él se piensa, y pues princesa prometida inmensamente es mejor que esclava bien segura. Pues la llaga de amor nunca se cura, sino más honda, haciéndola y extensa, con la renuncia de la recompensa y el tomar por presencia la figura. A fuer de don Ignacio y San Quijote, dejando el viejo pájaro en la mano, escogí los 100 pájaros en vuelo, y se me puede ver al estricote pisoteando de la tierra el guano, que es mi manera de mirar al cielo. Dejando el viejo pájaro en la mano, escogí los 100 pájaros en vuelo. Esta es la cifra de todo método para un católico. Esta es la clave de la tan reclamada metodología: mirar el cielo, anhelarlo, arrebatar el cielo por asalto, y al llegar un día a la celeste escuela, tras años de luchas desiguales, de batallas fatigosas, de resistencia firme, de heridas profundas, de cicatrices que no cauterizan,
decirle lacónicamente al divino maestro lo que podría haberle dicho aquel caballero español insigne: Señor, sin novedad en el Alcázar. Muchas gracias. No lo haya explicado bien. No, lo entendí mal yo. No francisquemos, no hagamos una competencia de humildad. Si no se entendió, no se entendió, discúlpenme. Yo lo que he querido decir, de la mano de Ortega y Gasset, esto lo dice Ortega en La rebelión de las masas, de que existe un modelo de neobárbaro o bárbaro moderno que es el hiperespecialista. Entonces, por ejemplo, dice el mismo Ortega, ¿no? Ya no existe el médico clínico que a veces a ojo diagnosticaba y curaba rápidamente el todo, la integralidad, sino el especialista en riñón, pero a su vez de alguna parte del riñón. Entonces, de pronto va el señor X a visitar el riñón de la cama 4 y olvida la totalidad, la integralidad, que como diría Frank, es el homo patiens, el hombre que padece. O sea, eso se le pierde de vista al especialista, porque él es especialista de una subespecialidad, a su vez subalternizada a otra. Entonces, claro, a uno de pronto como paciente le vienen ganas de ser atendido por un médico clínico, viejo sabio, que diagnosticaban a ojo y curaban con propiedad, cae en manos de un hiperespecialista y pierde la mañana entera en el hospital siendo estudiado parte por parte. En realidad es como una vivisección a la que uno se somete. Entonces hay un peligro en la hiperespecialización. Pero esto no quiere decir que ser especialista en algo esté mal. O sea, en realidad también está mal, y creo que acá está la confusión en lo que yo dije, también está mal ser generalista. O sea, el tener ese famoso océano de conocimiento de 1 milímetro de profundidad. Entonces, ¿cuál sería el término medio entre la barbarie de la especialización y el especialista en nada o el generalista absoluto? Y bueno, la distinción entre el sabio, el artífice y el experto. Porque lo que necesitamos en realidad no es ni un generalista ni un especialista, sino un sabio. Y sabio es aquel al que todas las cosas saben como verdaderamente son, dirá San Bernardo de Claraval. Entonces, si un hombre tiene esta sabiduría, que es la única posible, la que procede del sabor, de conocer el sabor profundo y esencial y sustantivo de las cosas, si un hombre tiene esta sabiduría, puede salvar los dos riesgos o las dos acechanzas, la del generalismo absoluto y la del hiperespecialismo. Pero si un hombre no tiene esta sabiduría, esta sapiencialidad, este sabor de las cosas, entonces va a caer víctima de ambos riesgos y nosotros seremos víctimas de ambos riesgos. Yo creo que lo que tal vez mejor permitiría darnos cuenta de estos dos conceptos o peligros o acechanzas es simplemente constatar lo que nos pasa a diario. A veces es exasperante escuchar a un periodista hablando de cualquier tema, de todos los temas. De veras, no es que yo quiera ensañarme ahora con el oficio de periodista, pero son personas que no tienen pudicia, se pueden hablar de cualquier tema. Es más, yo he sido, salvando todas las distancias, ¿no? Porque ¿qué trato puedo tener yo con periodistas? Ninguno, a no ser para convertirme en objeto de befa pública, pero yo he sido objeto de alguna entrevista, de algún reportaje, durante la cual acababa de entregar un libro a la persona que me iba a entrevistar sobre el libro, y la persona hacía de cuenta que lo había leído el libro. Y al hacer de cuenta que lo había leído y al querer hablar como si lo hubiera leído, cometía cualquier disparate. Es que yo tuve un profesor, se llamaba Ángel Castelán, es un hombre muy especial. Él decía, en este país, decía él, si una persona lee un libro y es humilde, da una conferencia, y si no, escribe otro libro. Y es verdad, bueno, ese es el riesgo que se corre, ¿no? Entonces yo creo que la solución está en la sabiduría. Yo lo máximo que me atrevo a decir, estoy enchufado, perdón. Ahora advierto. No importa. No, yo lo máximo que me atrevo a contestar ante una pregunta como la que plantea José, brevemente, no tema que no voy a hacer una autobiografía ahora, pero brevemente mi propia experiencia. O
O sea, a mí lo que me ha dado resultado es, por un lado, tener una cierta disciplina en la distribución de las horas del día. Empiezo por lo que es más sencillo, lo que es más fácil. Si no hay una distribución disciplinada de las horas del día, es un poco complicado. Y entonces lo que yo advertí, pero cada uno tiene su propio ritmo, es que a mí me rinde mucho la mañana. Cuanto más dura la mañana, más la aprovecho. Entonces decidí que la mañana empieza a 5 menos cuarto. Y a partir de las 5 de la mañana me pongo a hacer las actividades propiamente vinculadas al estudio, que por lo general se prolongan hasta la 1, que es la hora del almuerzo. Entonces, bueno, esas horas trato de aprovecharlas del mejor modo posible, ¿no? Después del almuerzo viene la hecatombe. Llámese siesta, mundo vespertino, porteñismo, avisalidad, piquetería, política, en fin. Pero bueno, uno hace lo que puede. Pero yo digo, el primer consejo es una distribución disciplinada de las horas del día. El otro consejo que yo les doy, menos práctico si se quiere, es que se muevan entre temas permanentes o perdurables y temas circunstanciales. Hay, para poner un ejemplo que sucede en nuestros días, ¿no? Hay mucha gente que está legítimamente corriendo detrás de la cuestión del aborto, del debate del aborto, ¿no? Está bien, yo no reprocho nada, creo que es una legítima y noble ocupación. Pero a veces nos pasa que absorbidos por temas contingentes descuidamos los temas perennes. Y es muy difícil darle respuesta seria a los temas eventuales sin una formación en lo perenne. Yo diría que incluso cuanto más fuerte sea nuestra formación en los temas perennes, más fácil nos va a resultar después abordar los temas eventuales. Lamentablemente lo que yo veo es una tendencia a la desconcentración y al exteriorismo provocado por el activismo, cualquiera sea el signo que tenga el activismo. Entonces, estamos siendo siempre funcionales y corriendo reactivamente en pos de lo que sucede. Entonces, un día tenemos que contestar tal argumento a un abortista, otro día contestar un argumento a un evolucionista, otro día a quien sea. Yo insisto, no digo que esto esté mal, está bien. Tampoco digo que esto no deba ocupar un espacio de nuestras vidas, debe ocupar un espacio de nuestra vida. Yo digo que si no hay una recurrencia permanente a aquellos temas que son vigentes, que son inmodificables, no vamos a poder ocuparnos de lo eventual. O sea, yo lo que noto es que hay como una hipertrofia de lo eventual por sobre lo permanente. Entonces, mi segundo consejo sería este. Si están estudiando un tema que algún maestro les impuso o los está orientando para que lo estudien, no se aparten de ese tema. Y cuando tienen que apartarse, cuando tengan que apartarse, traten de volver lo antes posible. Yo voy a poner un ejemplo sin nombre y apellido porque acá me están filmando inmisericordiamente, pero recuerdo un exalumno, un hombre genial realmente y con gran facilidad para el estudio, que estaba cursando en la Facultad de Filosofía y Letras, estaba cursando griego 4 y no la quería rendir, no la quería estudiar. Pero ¿cuál es la traba o cuál es la dificultad? Está bien, griego 4 es la dificultad. Pero no, la dificultad era que él había descubierto el mundo del revisionismo histórico europeo, que por supuesto es un mundo apasionante. Entonces quería leer todo lo que hubiera en todos los idiomas de la tierra, ni más ni menos, sobre el Tercer Reich. Pero no te das cuenta que lo más importante ahora es aprender griego 4, aprobar griego 4. O sea, si tus conocimientos sobre el griego son firmes, más vas a poder entender un montón de cosas.
Entonces, a veces pasa que lo eventual nos subsume, nos traga, nos asfixia y perdemos de vista lo perenne. Bueno, yo creo que estos dos consejos pueden ser útiles, por lo menos en sentido vivencial, de que a mí me han dado resultado. O sea, ¿qué quiero decir? A mí me ha dado resultado, me parece, una cierta disciplina en la distribución de las horas de estudio y una oscilación más o menos equilibrada, no se crean que mucho, entre el estudio de lo permanente y la ocupación de lo eventual. Y después, claro, después cada quien tendrá que encontrar una guía o un maestro adecuado que también variará según los temas abordados, ¿no? Pero la Argentina, sinceramente, en eso debo ser justo. La Argentina ha sido pródiga en buenos maestros. La verdad que sí, no tendría yo motivos para quejarme por la falta de buenos maestros católicos, ¿no? Tanto los que han muerto, los que nos han precedido, como algunos que están vivos. Y en ese sentido me parece que es importante arrimarse a un buen maestro y serle dócil y ser fiel. Entablar con él un vínculo de amistad, en sentido aristotélico, ¿no? Una amistad jerárquica, una amistad coordinativa y cooperativa. Pero de veras no sé, José, si te referías a esto. No, pero no me digas que sí porque somos amigos. Sí. A lo mejor era otra cosa. No, pero está bien el ejemplo, sí. Una de las cosas que yo decía, citando a Santo Tomás, el ingrediente de la memoria, la virtud de la estudiosidad. La memoria hoy tiene mala fama, tiene mala prensa, ¿no? Si uno le hace memorizar algo a un niño, viene Amnesty International, las madres de Plaza de Mayo, viene a quejarse a Laura que ha hecho con mi hijo que le está obligando a... Y después el mismo niñito sabe las formaciones de todos los equipos de fútbol del Mundial de Rusia. Yo no entiendo cómo hay gente que blasona de recordar cómo formaba San Lorenzo en 1943. Y desafían al otro, no, pero formaba de tal manera. Bueno, hay gente que memoriza esas cosas, es un uso indigno de la memoria, ¿no? Hay gente que sabe la marca de los automóviles y que puede repetir las marcas de los automóviles. Está mal eso. No, está mal si solo se usa la memoria para eso. Pero si la memoria encima permite saber eso, en buena hora. No, yo me río porque como yo no conozco nada de este tema, lo peor que me puede pasar en la vida es que me digan que me esperan en tal coche y para mí son todos iguales, entonces no. Me desespero realmente. Me hace mucha gracia las personas que tienen esos conocimientos, que son tan prácticos y tan necesarios. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta.